Saludos, hermanos. Como saben, es costumbre en nuestra convención celebrar el ciclo del hogar y la familia, que comprende desde el Día de las Madres hasta el Día de los Padres, el 16 de junio. Hoy más que nunca es de imperante necesidad rescatar los valores de la más básica célula de una sociedad en declive moral que atenta contra sus propios fundamentos, lo cual se refleja en los cambios de la Constitución y códigos de familia de nuestra nación a favor del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. El daño que esto puede causar a la familia cubana es irreparable, por lo cual debemos ir a la palabra de Dios y comenzar el ciclo propuesto con la médula familiar, el matrimonio. ¿Y qué mejor que la Confesión Bautista de Fe de 1689 como material auxiliar que presenta el tema desde la concepción bíblica del mismo, lo cual enseña que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer como institución divina para toda la vida, que debe reflejar el pacto de amor de Cristo con la Iglesia. Analicemos lo anterior en la Biblia con la guía de la confesión en el capítulo 5, donde veremos la institución correcta del matrimonio. Dice así la confesión: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Lo primero que nos enseña la confesión es que el matrimonio es una institución divina entre un hombre y una mujer. Dice así: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. Esta declaración excluye cualquier otro tipo de matrimonio que no sea el concertado entre un hombre y una mujer, valga la redundancia. Prohíbe la homofilia, es decir, sexo entre personas del mismo género. Y les voy a llevar a un pasaje en las Escrituras donde también veremos que allí también está prohibiendo la zoofilia, es decir, el sexo con animales. Y hay tantas cosas de esta. Sabía también de que existe también objetofilia. Hay personas que se casan con objetos inanimados. Yo he visto internet matrimonio de personas con animales. Vi en no sé qué país un hombre casándose con una vaca, pero también vi en China un chino casándose con una muñeca, con matrimonio celebrado, firmado legalmente, hermano. Entonces, esta declaración excluye, pero yo quiero puntualizar en el que ha sido más controversial en nuestra nación en los últimos tiempos, donde nos dice la palabra de Dios en contra de la homofilia. Dice: no te echarás, en Levítico 18, 22 al 23, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y dice de los animales, dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. ¿Ven qué clara, específica es la Biblia en cuanto a esto? La Biblia lo prohíbe desde el Antiguo Testamento, pero hoy se ha hecho eco de la idea de que esto pasa en la homofilia, esto pasa, el matrimonio igualitario pasa porque la causa es el amor. Y sí, es cierto que hay un amor. Lo que nos dice que la verdadera causa es que es un amor que ha sido distorsionado. Y la razón nos la da en Romanos capítulo 1 de 26 al 28 de por qué fue distorsionado esa concepción de amor en algunos corazones. Dice aquí en el verso capítulo 1 a partir del 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
y nos dice la causa de por qué pasó esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, al haber rechazado a Dios, también Dios los entregó a ese rechazo que ellos hicieron para hacer cosas que no convienen. Y me quedo con lo último que dice, que no convienen. Porque el problema es que a menudo nos acusan de que es que no amamos a la persona gay. Nosotros amamos a todas las personas y por eso es que nosotros queremos ayudar a las personas. Dice la Biblia que mejor es reprensión manifiesta que un supuesto amor oculto. Y tenemos ese deber, como de Ezequiel debía advertir a la nación para que después Dios no demandara de él la vida de aquellos que debió advertir. Entonces, la Biblia nos enseña que es algo que no conviene y nos dice en 1 Corintios 6:9 ¿por qué? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. De modo que no conviene porque primero lo cataloga como algo que es injusto. No injusto conmigo, no injusto con nadie. A nosotros en lo personal no nos hace ningún daño, se lo hacen a sí mismos, pero también es una injusticia ir contra el diseño de Dios, que Dios diseñó, de un hombre con una mujer. Y la Biblia lo declara como pecado y lo declara como injusticia, pero a la misma vez nos dice algo que es aquí de muy seria importancia, y es que no entrarán en el reino de Dios, no se salvarán. No se salvarán. Entendemos de que esto es causa de que muchos, aún profesando creer en Dios, no entrarán en el reino de los cielos si lo tienen como una práctica. Y realmente nosotros no queremos que se pierdan. Y esa es la razón por la cual debemos enseñar lo que la palabra dice, es el amor. Pero bueno, también la confesión prohíbe otras cosas, como la poligamia. Sigue diciendo la confesión, no es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Por eso encontramos el consejo para ser obispo, el requisito era en 1 de Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces la Biblia enseña este concepto, pero que también en Génesis encontramos la realidad de que debía ser entre un hombre y una mujer solamente, con Adán y Eva, un matrimonio, dos personas, una sola carne. Lo vemos en Génesis 2:4, esa institución divina. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, dice a su mujer y serán que una sola carne. Prohíbe la poligamia. Yo sé que esto para muchos le va a chocar, y más en el concepto del mundo de que lo mejor que hay para disfrutar la vida es tener, y en el caso del hombre, tener muchas mujeres, y en el caso de la mujer, tener hombres que le ayuden y enamorados. Pero realmente la Biblia enseña que muy por el contrario, y permítame decir también, y no es la regla, pues la Biblia la regla, pero también mi experiencia y la de muchos acá, sabemos que eso simplemente no trae la satisfacción que necesita el ser humano, porque fue diseñado entre un hombre y una mujer en santo matrimonio. Entonces la fornicación, adulterio, las relaciones con muchas parejas, la promiscuidad, todas estas cosas la Biblia dice de esta manera en contra de ello. En Proverbios 5:18-19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y este es un hombre con mucha experiencia en mujeres, el que escribió este libro. Hablamos del rey Salomón. ¿Cuántas tenía concubinas y esposas? Estaba por las 1000.
el libro de Proverbios enseña, también como en el de Eclesiastés, de que él había probado de todo y dijo vanidad, vanidades. Y al final este hombre con una vasta experiencia dice, mira, no hay nada mejor que tú conformarte con lo tuyo y satisfacerte con lo tuyo. Eso nos enseña la palabra de Dios como un consejo, pero además aquí estamos viendo en la Escritura también de que es pecado, como dice que los adúlteros en Gálatas, cuando vemos los frutos de la carne y habla del adulterio y demás, también termina concluyendo que los fornicarios adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. No solamente lo que vimos anteriormente, sino también los fornicarios y adúlteros. También prohíbe la confesión el incesto. Dice, el matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. ¿Dónde vemos eso en la palabra de Dios? Levítico otra vez, 18 del 6 al 18, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su nudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija es desnudez, no descubrirás, porque es desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta, y sigue con una lista. Y mira cómo habla que la causa es porque es carne tuya, porque es tu carne, porque ya cuando hay un matrimonio y hijos pertenecen a una misma sangre, consanguíneo. Y también vemos los problemas y trastornos que trae, ¿verdad? Estos matrimonios, cómo trae malformaciones genéticas en los hijos luego. La Biblia prohíbe el incesto. También enseña la confesión algo muy importante que nos va a tocar a todos en esta mañana, y es que debe ser en el Señor para el cristiano. Puede casarse, dice la confesión, lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Pueden hacerlo. Sin embargo, y quiero decir aquí en su sano juicio, pongo un paréntesis, aquí habla en contra también de, entre otras cosas, entre la pedofilia. No, uno no se puede casar con una menor de edad. Pero también dice la confesión, sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor. Y por tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que sean malvados en sus vidas o que sostengan herejías condenables. Este es un tema que va a ser muy importante que al final analicemos con sus preguntas. Pero la Biblia nos dice en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. En este texto se está refiriendo más que todo a los falsos maestros, pero el principio aplica a todo. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Pueden ponerse de acuerdo dos que tienen diferencias, preferencias, inclinaciones, pueden estar de acuerdo. No, porque uno va a alar para un lado y otro a alar para el otro, no hay unidad. Por eso el matrimonio debe ser en el Señor. Así lo dice 1 de Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero especifica, eso es para las viudas, ¿no? Pero ya eso es para todos también. Dice, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Pero queda algo por ver sobre el tema que venimos desarrollando que nos hará entender del por qué tantas prohibiciones y la genialidad de esta institución divina. Y lo veremos bajo el punto de la permanencia y propósito del matrimonio.
Dice que debe ser para toda la vida, a no ser algunas cláusulas. 2, para ser específico, por fornicación o adulterio quedando libre, ¿quién? La parte inocente. Dice la confesión, el adulterio o fornicación, y este párrafo lo estoy tomando de la confesión de Westminster. No está en la Confesión Bautista de Fe de 1689, pero ella se basa en la Confesión de Westminster. No incluyó este punto, pero entendí necesario incluirlo aquí. Dice, el adulterio o fornicación cometido después del contrato, siendo descubierto antes del casamiento, dan ocasión justa a la parte inocente para disolver aquel contrato. En caso de adulterio después de matrimonio, es lícito por la parte inocente promover su divorcio. ¿Dónde leemos eso? Mateo 5, 31, 32, el Señor nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dice la confesión, y después de esto puede casarse con otro como si su parte ofensora hubiera muerto. La otra causa, aparte de la fornicación, adulterio, es el abandono del incrédulo al creyente. Note bien, el abandono del incrédulo al creyente. Estoy hablando de los casos de los matrimonios mixtos. Primera de Corintios 7:15 nos dice lo siguiente. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, cuando una persona no creyente que convive contigo decide no seguir contigo, tú quedas libre. No depende de ti. Claro que cuando hablamos de estas cosas es bueno el debate al final, porque hay que ver cuáles son las causas, porque esa persona te quiere dejar. Siempre y cuando tú seas hallado inocente, pues quedas libre. También nos enseña la confesión, y dejé para el final, que debe ser con el propósito de, dice la confesión, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Veamos estos tres puntos, o subpuntos que enseña este punto, donde vemos que el propósito del matrimonio es, en primer lugar, para el apoyo mutuo. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa. ¿Dónde leemos eso? Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa es la primera causa. La reproducción es la segunda causa, dice la confesión, para multiplicar el género humano por medio de la descendencia legítima. Génesis 1:28 nos dice, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y por último nos da una última propósito del matrimonio, la confesión, donde dice evitar la corrupción. Termina diciendo y para evitar la impureza. ¿Y dónde leemos eso? Primera de Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y el verso 9 nos dice, pero si no tiene el don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces también el matrimonio evita la impureza que surge del instinto natural sexual en el ser humano. Y el matrimonio es lo que ayuda para que esto sea hecho correctamente. Esto es tanto para el matrimonio cristiano, que debe mantener una vida sexual activa y saludable, como también para el soltero, que no tiene el don de continencia, y somos la gran mayoría, a excepción de Pablo, y debe por tanto casarse antes que andarse quemando, cayendo. ¿Ok? Pero hay un último propósito en las Escrituras.
y es reflejar el pacto amoroso de Cristo con la iglesia. Y es su máximo propósito del matrimonio. El marido imitar el amor sacrificial de Cristo por la iglesia. Efesios 5:25 nos dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Segundo aspecto, la mujer imitar el sometimiento de la iglesia al liderazgo amoroso de Cristo. Efesios 5:24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Queridos hermanos, en este estudio aprendimos que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer como institución divina para toda la vida, que debe reflejar el pacto de amor de Cristo con la iglesia. Entendemos que podemos ser censurados como fundamentalistas, odiadores por aquellos que se han desviado de la concepción bíblica y natural del matrimonio, pero solo cumplimos con nuestro sagrado deber de llamarles a la paz con Dios en Cristo, que ha de ser glorificado en el matrimonio más allá de las preferencias individuales. Por tanto, en este ciclo del hogar y la familia en nuestra iglesia enseñamos la correcta institución del matrimonio cristiano. Dios te bendiga.